Hola, mi nombre es Joy Hamel. Tuve esta experiencia el 18 de julio de 2021. Ese día, mi día había comenzado como cualquier otro. Recuerdo estar de pie en la cocina, preparando el desayuno, cuando un extraño mareo me invadió. Lo ignoré pensando que pasaría, pero a medida que pasaban los minutos, la sensación empeoró. Tropecé, tratando de agarrarme a la encimera, pero mi cuerpo cedió. Mi visión se volvió borrosa y sentí que el suelo se elevaba para recibirme mientras me desplomaba. Podía escuchar voces débiles a mi alrededor, pero parecían distantes, como si estuviera bajo el agua. Mi corazón se aceleró mientras luchaba por respirar. Todo se estaba escapando demasiado rápido. Recuerdo orar en voz baja: Jesús, por favor ayúdame. La oscuridad se apoderó de mí y pronto no pude aguantar más. Mi cuerpo yacía inmóvil, pero mi espíritu fue arrastrado hacia algo mucho más allá de este mundo. Lo siguiente que supe fue que estaba ingrávida, separada de mi cuerpo. Me vi tirada en el suelo, sin vida. Me di cuenta de que había muerto. No había miedo, solo una extraña sensación de paz cuando una luz brillante apareció sobre mí, atrayéndome hacia arriba. Sentí un tirón, una fuerza irresistible que me conducía hacia algo magnífico. Ascendí rápidamente a través de un túnel de luz. Cuanto más avanzaba, más se desvanecía la pesadez de mi vida terrenal. La luz era pura y cálida, pero tan intensa que debería haber sido cegadora. Pero no lo era. Sentí una profunda sensación de amor y paz que me rodeaba. Sabía que estaba en camino al cielo. Cuando llegué al final del túnel, me encontré de pie ante las puertas más hermosas. Brillaban con oro y perlas, y más allá de ellas había un lugar más glorioso de lo que las palabras podrían describir. Las puertas se abrieron y entré en el reino celestial, donde todo parecía vivo con la presencia de Dios. Los ángeles cantaban en melodías armoniosas, llenando la atmósfera de adoración. Las calles estaban hechas de oro y todo irradiaba luz. Estaba asombrado por la belleza que me rodeaba, pero algo me guiaba hacia adelante. Sabía que me estaban llamando a un lugar específico. Mientras caminaba, vi un gran edificio frente a mí, con las puertas abiertas de par en par, invitándome a entrar. La habitación a la que entré era majestuosa, con paredes de oro radiante que reflejaban la luz en todas direcciones. Era enorme pero a la vez pacífica. En el centro de la habitación había una gran mesa, y sentados a su alrededor había varios ángeles, con rostros solemnes, concentrados en la tarea que tenían por delante. Cada ángel sostenía una pluma, escribiendo cuidadosamente en un libro enorme. Al acercarme, me di cuenta de que era el libro de la vida. En un lado de la habitación, los ángeles alegremente añadían nombres, pero en el otro lado, noté algo trágico. Se estaban borrando nombres. Había una tristeza silenciosa que se cernía sobre la habitación, especialmente donde se estaban eliminando nombres. Los ángeles de ese lado parecían afligidos, y podía escuchar un llanto débil de fondo. Mi corazón se hizo pesado cuando me acerqué a la mesa. Un ángel, en particular, se destacaba, borrando nombres con gran cuidado. Me quedé en silencio, mirando la mano del ángel moverse a través de las páginas del enorme libro. Cada trazo de su mano tenía una pesadez que podía sentir en lo profundo de mi alma. Nombre tras nombre desaparecían, desapareciendo del libro como si nunca hubieran existido. No podía entender lo que estaba sucediendo. Mi corazón dolía al observar el borrado de tantos nombres. No podía permanecer callado por más tiempo. Con voz temblorosa, pregunté: ¿por qué estás eliminando sus nombres? El ángel se volvió hacia mí, su expresión llena de tristeza y dolor. No habló de inmediato, como si el peso de lo que estaba a punto de revelar fuera casi demasiado para soportar. Cuando finalmente lo hizo, fue con una gravedad que me sacudió hasta lo más profundo. Me hizo saber que los nombres que se estaban borrando eran de aquellos que una vez habían aceptado a Jesús como su Salvador, pero no habían permanecido fieles. Habían comenzado el viaje, pero en algún punto del camino, se habían extraviado. Me reveló que a medida que gradualmente se desviaban hacia el pecado y se alejaban de su compromiso con Cristo, sus acciones se convirtieron en una negación del mismo Señor que una vez habían reclamado. Como resultado, sus nombres ya no podían permanecer en el libro de la vida. La comprensión fue devastadora. Estos no eran solo nombres. Eran almas, personas reales que una vez habían estado en el camino a la vida eterna. Sin embargo, debido a que se habían desviado de ese camino, su lugar en el cielo ya no estaba seguro. El ángel me hizo saber que el cielo mismo llora por cada nombre que se borra del libro. No hay alegría en este proceso. Es un momento de profundo dolor, especialmente para Jesús, que sufre intensamente por cada uno de ellos. Él pagó el precio máximo por su salvación, y verlos alejarse le rompe el corazón. Él
Ángel me dejó en claro que el cielo no se complace cuando aquellos que una vez estaban destinados a la vida eterna eligen, a través de sus acciones, un camino que finalmente lleva a que sus nombres sean borrados. Mientras estaba allí, abrumada por lo que estaba presenciando, la confusión llenó mi corazón. No pude evitar preguntar, pero ellos aceptaron a Jesús. ¿No es eso suficiente? Siempre había creído que aceptar a Cristo era el paso final, la máxima garantía de salvación. Pero la expresión del ángel se volvió más sombría cuando se volvió hacia mí. Me reveló que, si bien aceptar a Jesús es el comienzo, a muchos nunca se les dijo la verdad completa. El viaje de la fe no termina con la aceptación. Es solo el comienzo. El ángel me hizo saber que muchas personas tienen la ilusión de que una vez que son salvas, pueden seguir viviendo como quieran sin temor a perder su lugar en la eternidad. El ángel me hizo entender que el pecado, cuando se acepta y no se arrepiente, lentamente hace que sus nombres sean indignos de permanecer en el libro de la vida. No es una cuestión de un solo acto de fe. Se trata de permanecer fiel. Muchos habían sido engañados al pensar que su salvación estaba segura sin importar cómo vivieran después. Pero esta era una mentira peligrosa. El peso de esta revelación se posó sobre mí como una nube. Muchos habían caído, no porque no conocían a Jesús, sino porque no permanecieron en él. El ángel me hizo saber que muchos pastores y líderes espirituales habían descarriado a sus congregaciones, ya sea consciente o inconscientemente. Habían predicado un evangelio que enfatizaba solo el momento inicial de la salvación, sin enseñar la necesidad de la perseverancia y la rectitud. Reveló que estos pastores enseñaban a sus rebaños que no importaba cuánto se entregaran al pecado, el cielo todavía estaba garantizado. Pero me dejó en claro que se trataba de un grave engaño. El ángel me mostró que la salvación no es un acontecimiento único, sino un compromiso que requiere fidelidad constante. Quienes continúan en el pecado sin buscar el arrepentimiento corren un verdadero peligro de perder su lugar en el cielo. Este engaño, esta verdad a medias, había llevado a muchos por mal camino, creyendo que podían caminar con un pie en el mundo y aún así llegar a las puertas del cielo. Pero el ángel me hizo saber que el camino es angosto y que solo quienes se esfuerzan por permanecer en Cristo perseverarán hasta el final. La atmósfera en la habitación parecía volverse más pesada a medida que el ángel continuaba su tarea, borrando nombres del libro de la vida. Podía sentir el profundo dolor que llenaba los reinos celestiales. El cielo mismo estaba de luto por las almas que una vez habían sido escritas en el libro, solo para ser borradas debido a sus decisiones. El rostro del ángel reflejaba ese dolor. Se apartó por un momento, incapaz de mirarme a los ojos, como si el peso de esta tragedia fuera demasiado para que él pudiera soportarlo. Él me reveló que el cielo no está enojado, sino que está descorazonado por aquellos que eligen los placeres fugaces del mundo en lugar de una relación eterna con Dios. Entonces me quedó claro que no se trataba de una tarea mecánica. Cada nombre que se borraba traía consigo una agonía que resonaba en los cielos, especialmente en el corazón de Jesús. Se requiere santidad. Jesús vino a liberar a las personas del pecado, no a darles licencia para continuar en él. Los pastores que no enseñan esto están llevando a muchos a la destrucción. Sin decir otra palabra, el ángel reanudó el borrado de nombres, y sentí que me alejaban de la habitación. El dolor que había presenciado pesaba mucho en mi corazón. Mi viaje de regreso a mi cuerpo fue rápido, y antes de que me diera cuenta, estaba jadeando en busca de aire, abriendo los ojos y viendo las luces del hospital sobre mí. Estaba viva de nuevo, rodeada de médicos y enfermeras. Pero mi mente seguía en esa habitación, y el mensaje que el ángel había compartido conmigo ardía en mi espíritu. Cuando regresé de mi encuentro, una verdad pesaba mucho en mi corazón: el peligro de las falsas enseñanzas. Había visto de primera mano con qué facilidad los creyentes podían ser extraviados por doctrinas que solo enfatizan el acto de aceptar a Jesús sin enfatizar la necesidad de permanecer fieles. El ángel me reveló cómo estas enseñanzas adormecen a los creyentes y los hacen sentir seguros incluso mientras se entregan al pecado. Pero la realidad que presencié fue muy diferente. Aceptar a Jesús es solo el comienzo del viaje, no el destino final. Debemos vivir en santidad, rechazando el pecado y manteniéndonos cerca de Dios en todo lo que hacemos. No es suficiente reclamar el título de cristiano si nuestras acciones y corazones no reflejan el carácter de Cristo. Demasiadas almas se perdieron porque creyeron que podían continuar con una conducta pecaminosa y aún así llegar al cielo. Este engaño es una trampa que ha atrapado a innumerables creyentes. Debemos estar atentos y discernir, y cuidarnos de las enseñanzas que nos alientan a conformarnos con algo menos que una vida de santidad y obediencia. Mientras estaba allí en ese reino celestial, viendo cómo se borraban los nombres del libro de la vida, se me partió el corazón. Sabía que tenía que compartir este mensaje para instar a mis hermanos creyentes a permanecer firmes en su fe y en su servicio a Dios.
No podemos permitirnos ser descuidados o complacientes. El mundo intentará apartarnos del camino angosto, ofreciéndonos tentaciones que parecen inofensivas o justificables. Pero debemos resistir. Los insto, hermanos y hermanas, a que se mantengan centrados en Cristo y en su llamado para sus vidas. No hay mayor tragedia que perder su lugar en el reino debido al engaño o la desobediencia. Este es un llamado a la fidelidad a Dios, a su palabra y a la vida de justicia que Él nos ha llamado a vivir. No dejes que los placeres pasajeros del mundo te roben tu herencia eterna. Persevera en tu caminar con Cristo, sin importar el costo.